Bienvenidos y bienvenidas a Litierra. Hoy nos sumergimos en un texto que es, bueno, mucho más que una obra de teatro. Es casi una parte de nuestro ADN cultural. Hablamos, por supuesto, de Hamlet, de William Shakespeare. Efectivamente. Y para analizarlo, no vamos a quedarnos solo en la obra. La idea es usarla como epicentro y ver su onda expansiva. Claro, por eso tenemos sobre la mesa algunos contrastes interesantes. Por ejemplo, la venganza tan directa, tan casi lineal de El Corsario Negro de Salgari. O cómo una frase de Hamlet, una sola, se cuela de repente en Drácula de Bram Stoker para justificar lo imposible. Exacto. Así que nuestra misión hoy no es tanto volver a contar la trama, que, bueno, la mayoría ya conoce. No, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 400 años después la duda de este príncipe danés sigue siendo un espejo tan brutalmente honesto? Vamos a desgranar qué hace que esta tragedia sea inagotable. Y todo arranca en la más absoluta oscuridad, en las murallas del castillo del Sinor, en Dinamarca. Hace un frío que te cala hasta los huesos. Y los guardias están aterrados. ¿Han visto algo? Algo que no debería estar ahí. Y no, no es una alucinación ni un ratón, es una aparición. Y cito, con la misma figura que tenía el difunto rey. La primera ficha del dominó. Un fantasma. Y eso ya es una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué empezar con un espectro? ¿Por qué no un rumor, una carta, un testigo humano? Es que es una jugada maestra de Shakespeare, ¿verdad? Un fantasma no es solo un mensajero, es el pasado que se niega a morir. Es la prueba física de que algo huele a podrido en Dinamarca. Justo. La corte de Claudio intenta aparentar normalidad, celebrar una boda súper apresurada, pasar página, pero el fantasma es la prueba, no viviente, de que el crimen original sigue ahí, supurando. De hecho, hasta Horacio, el amigo racional, el estudioso, al principio es totalmente escéptico. Claro, lo despacha como una simple aprensión, una imaginación suya. Pero cuando lo ve con sus propios ojos, el texto dice que se queda conturbado con miedo y asombro. Su terror valida al fantasma. Y esa validación es crucial. Nos dice que no estamos en un thriller político cualquiera. Estamos en una tragedia con un componente sobrenatural. Efectivamente. Y esto conecta con esa idea que Bram Stoker toma prestada siglos después, en Drácula. Cuando se enfrentan a lo vampírico, a lo inexplicable, se apoyan en las palabras de Hamlet. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía. O sea, Shakespeare usa al fantasma para romper los límites de lo real, para decirnos que hay verdades que la lógica no puede abarcar. Y la verdad que revela es demoledora. Cuando por fin habla con Hamlet, le suelta la bomba. ¿Que no murió por la picadura de una serpiente en el jardín, que era la versión oficial? No. Le dice, la serpiente que mordió a tu padre, hoy ciñe su corona. Su propio hermano, Claudio. Claudio, que no solo lo ha asesinado para robarle el trono, sino que en menos de 2 meses se ha casado con su viuda, Gertrudis. La madre de Hamlet. La orden del fantasma es... Es terrible, es absoluta. Venga su muerte, venga un homicidio cruel y atroz. Y aquí la historia podría ser una de acción, ¿no? Un héroe que coge la espada y... Pero Hamlet no es ese tipo de héroe. Para nada. Su reacción no es tomar la espada, sino adoptar una máscara. fingir la locura. Una estrategia rarísima. ¿Qué pretende conseguir con esa disposición excéntrica, como la llama él? Pues yo creo que busca principalmente 2 cosas. La primera, seguridad. Claro, en una corte llena de espías donde todos te sonríen por delante. ¿Y te clavan un puñal por la espalda? La locura es una armadura perfecta. Nadie toma en serio a un loco. Y eso le da una libertad inmensa para observar, para investigar, sin que nadie sospeche. De hecho, el propio Polonio, el consejero del rey, cae en la trampa. Totalmente. Lo atribuye todo a un verdadero éxtasis de amor por su hija Ofelia. Una conclusión totalmente equivocada que, irónicamente, es lo que protege a Hamlet. Exacto. Pero hay algo más profundo, creo yo. La locura se convierte en su única forma de decir la verdad. Como el bufón de la corte. Justo. El loco es el único que puede decirle al rey las verdades más incómodas. Cuando le dice a Polonio que es un vendedor de peces, está jugando, sí, pero también está diciendo, aquí todos vendéis algo. Su locura es una performance, un arte para sobrevivir en un mundo que es falso. Pero con un coste humano altísimo. Y la principal víctima es Ofelia. Su crueldad con ella es muy dura. «Vete a un convento», le grita. ¿Es todo parte del acto
o se filtra algo de su dolor real y la hiere a ella por el camino? Es una de las grandes ambigüedades de la obra. Yo diría que ambas cosas. Al rechazarla, en cierto modo, la protege de la corrupción de la corte y de sí mismo. Pero al mismo tiempo, Al mismo tiempo, su dolor y su rabia por la traición de su propia madre se proyectan sobre ella, sobre Ofelia. Ella es la víctima colateral de su estrategia. Y eso ya nos dice que esta venganza no va a ser limpia. que aquí no va a haber un final feliz. Imposible. Y mientras por fuera interpreta al loco, por dentro se libra una batalla que va a cambiar la literatura para siempre. Y esto nos lleva, claro, al monólogo. Al monólogo por excelencia. ¿Existir o no existir? Esa es la cuestión. Lo hemos oído 1000 veces, pero si lo sacamos del cliché, lo que está haciendo Shakespeare aquí es revolucionario. Totalmente. Ya no es el héroe de venganza al uso. Ahí es útil la comparación con un personaje como el Corsario Negro de Salgari. Desde luego. El corsario también tiene una misión de venganza. Juró aniquilar a toda la familia de su enemigo. Pero su conflicto es siempre externo. ¿Cómo lo logró? Jamás se detiene a preguntarse si vale la pena, si es moral, o qué significa su propia existencia. Es pura acción. En cambio, Hamlet se detiene. Se paraliza. Exacto. Hamlet inaugura el antihéroe moderno. Su verdadera batalla no es contra Claudio, es contra su propia cabeza. Se pregunta qué es más noble. ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O oponer los brazos a este torrente de calamidades? Es el dilema entre la resignación pasiva o la acción que podría llevar incluso al suicidio. Pero lo que le frenan no es un mandato divino ni moral. En realidad, es el miedo. El miedo a lo que hay después. A ese país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna. Esa es la clave. Es la incertidumbre. El miedo a lo desconocido. Nos hace soportar los males que ya conocemos. Y su conclusión es desoladora. Esta previsión nos hace a todos cobardes. Es la parálisis por el análisis. No es la moral. Es el exceso de pensamiento, el darle demasiadas vueltas, lo que le impide actuar. Shakespeare está poniendo en escena la idea de que nuestra conciencia, nuestra capacidad de reflexionar, es a la vez nuestra mayor gloria y nuestra peor cárcel. Totalmente. Y sin embargo, a pesar de esa parálisis, finalmente trama un plan. Y no es un plan con espadas, es un plan con arte. Usa una compañía de teatro que llega al castillo. Es una de sus ideas más brillantes. Y de nuevo, súper inesperada. En lugar de buscar un testigo, decide usar el teatro para atrapar la conciencia del rey. Introduce unos versos en una obra que ya existía y la rebautiza como La ratonera. Y la escena que añade es una recreación casi forense del asesinato que le contó el fantasma. Un hombre vierte veneno en el oído de un rey dormido. Esto es lo que se llama metateatro, ¿no? Precisamente, el teatro dentro del teatro. Y no solo un truco, es Shakespeare reflexionando sobre el poder de su propio arte. Está diciendo que la ficción puede revelar la verdad de una forma más potente que los hechos en bruto. Exacto. El arte como un espejo que te obliga a enfrentarte a lo que no quieres ver. Hamlet le dice a Horacio que vigile al rey, porque la obra será el lazo que atrape su culpa. Y el lazo funciona. Vaya si funciona. En el momento clave, Claudio no puede más. El texto es muy claro. El rey se levanta. Traed luces, vamos de aquí. Es una reacción de pánico puro. Huye de la sala. Para Hamlet, esa es la prueba irrefutable que necesitaba. Su duda intelectual, por fin, se resuelve. Le dice a Horacio, todo cuanto aquel espíritu dijo es demasiado cierto. La duda ha muerto. Ahora en teoría solo queda la acción. Uno pensaría que ya está, no, que con la prueba en la mano iría directo a por Claudio. Pero, irónicamente, su primer acto de violencia es un error catastrófico. Un punto de no retorno. Así es. Va a enfrentarse a su madre, a Gertrudis. La conversación es increíblemente tensa, casi violenta, y en mitad de la discusión oye un ruido detrás de un tapiz. Y creyendo que es Claudio espiando, saca la espada y... La clava a ciegas a través de la tela. Pero no es Claudio, es Polonio, el padre de Ofelia. Es un error fatal. Al matar a Polonio, Hamlet comete un crimen casi idéntico al de Claudio. Mata a un hombre sin darle tiempo a confesarse y además a un padre. En ese instante pierde toda la superioridad moral que podía tener. Ya no es un vengador justo, ahora es también un asesino. Y esto desata una reacción en cadena imparable. Laertes, el hijo de Polonio, vuelve de Francia. Y se convierte en un espejo oscuro de Hamlet, otro hijo que busca vengar la muerte de su padre. Pero a diferencia de Hamlet, Laertes no duda, es pura furia.
Y la otra consecuencia es la locura y muerte de Ofelia. La descripción que hace la reina de su ahogamiento es una de las cosas más poéticas y a la vez más terribles de la literatura. Muere cantando, rodeada de flores. Semejante a una sirena, dice, arrastrada al fondo por el peso de sus propias ropas empapadas. Su tragedia es ser un peón en el juego de poder y venganza de los hombres. A partir de aquí, el final es un torbellino de traición. Todo orquestado por Claudio. Organiza un duelo supuestamente amistoso entre Hamlet y Laertes, pero es una trampa mortal. Una trampa con triple seguro, además. Total. Laertes usará una espada con la punta afilada, sin protección. Esa punta, además, estará untada en veneno. Y por si eso falla, el plan B es una copa de vino envenenada para Hamlet. Es la corrupción absoluta. Hasta un duelo de honor es pervertido. Pero, como en toda buena tragedia, El plan les sale por la culata. completamente. La reina Gertrudis, en un brindis por su hijo, bebe de la copa envenenada antes de que Claudio pueda evitarlo. En el duelo, Laertes hiere a Hamlet, pero en el forcejeo intercambian las espadas. Y Hamlet hiere a Laertes con la misma hoja envenenada. El veneno los condena a los dos. Y es Laertes, al morir, quien lo confiesa todo. Dice, justamente muero, víctima de mi propia traición. ¿El rey? ¿El rey? Es el delincuente. Con la reina muriendo y la verdad al descubierto, Hamlet en su último aliento por fin cumple su venganza. ¿Y de qué manera? No solo apuñala a Claudio con la espada envenenada, sino que lo obliga a beber el resto del veneno de la copa. Una justicia poética brutal. Muere por la misma traición que él mismo diseñó. Al final, el escenario es un campo de batalla, lleno de cadáveres. Toda la familia real aniquilada. Una desolación absoluta. Entonces, después de todo este viaje por la duda, la locura, la sangre, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el pozo que deja Hamlet? Pues, por un lado, creo que nos deja la idea de que la venganza es un veneno. Un veneno que no solo destruye al objetivo, sino sobre todo a quien la persigue. Y a todo lo que toca a su alrededor. Pero, más allá de eso, Hamlet es la tragedia del pensamiento. Es la historia de una mente demasiado grande, demasiado sensible para un mundo brutal y simplista. Su dilema es el nuestro en el fondo. ¿Cómo actuar con moralidad en un mundo inmoral? ¿Cómo encontrar la verdad en un mar de mentiras? Y es fascinante que su último acto, su última obsesión, no sea la venganza cumplida, sea el control de su propia historia. ¿Es verdad? Sus últimas palabras no son para Dios ni para su madre. Son para su único amigo, Horacio. Le ruega, le suplica, comunica la verdad y los motivos de mi conducta a quien los ignora. Básicamente, le pide que cuente bien su historia. Que lo salve de una mala reputación póstuma. Exacto. Toda la obra es una obsesión por la narrativa, por la interpretación. Hamlet instruye a los actores, manipula a la corte con su locura y al final quiere asegurarse de que su historia se cuente como él quiere. La última batalla no es por el reino de Dinamarca. No, es por el reino de la memoria. Y eso, claro, nos lleva a una última pregunta. Una que se queda ahí, flotando, mucho después de cerrar el libro. Horacio es el único superviviente que lo sabe todo. Se convierte en el narrador oficial de la tragedia. Él es quien contará la historia. Entonces, lo que hemos leído, lo que conocemos como Hamlet, Es la historia objetiva de lo que pasó. o es la versión de Horacio, la versión del único amigo que le quedaba, el leal hasta el final. ¿Qué se omite, qué se adorna, qué matices se pierden para siempre cuando el único superviviente es el encargado de contar la historia de los muertos?